Muy buenas noches, que el Señor bendiga sus vidas. Hoy estamos en una transmisión especial del Olivo Ministerios. Hoy es un día sumamente especial para la cristiandad, para todos aquellos que profesamos creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, nuestro único y suficiente Salvador y Señor de nuestras vidas. Por lo que hoy estamos aquí para compartir un día especial, un día de victoria, la victoria más extraordinaria que se ha dado en toda la historia del universo, la victoria de la vida sobre la muerte. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Porque la muerte y resurrección de Jesús es el centro de la fe cristiana y es el centro del mensaje de la redención para el ser humano. Por lo cual es de enorme importancia que nosotros podamos ver y entender acerca de la resurrección de Jesucristo. La primera carta de Pablo a los Corintios nos dice lo importante que es esto. Y vamos a ver, dice en primera, vamos a ver, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. El centro de la fe, el centro del mensaje que transmitimos de una generación a otra, de una voz a una persona, es este mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Miren, tremenda palabra que hay de parte del Señor. La muerte sustitutiva de Cristo en la cruz de Calvario, como única forma de pagar el precio por nuestro pecado. La única forma de hacernos libres de la esclavitud a la que nos tenía sometidos Satanás por medio del pecado, que nos tenía sometido a la muerte, porque la muerte nos lleva a, la muerte significa separación. Y la primera muerte, la separación que el ser humano recibe al separarse su cuerpo de su alma. Y eso probablemente todos los seres humanos lo van a experimentar en algún momento. Pero los que creemos en Cristo Jesús, llegará el momento en que esa separación será momentánea, porque seremos resucitados y revestidos de un cuerpo de gloria para estar para siempre con el Señor. Pero Cristo vino precisamente para eso, para liberarnos de la muerte, la primera muerte, que es esa separación del alma del cuerpo, pero también, sobre todo, lo más importante, librarnos de la muerte segunda, que es la muerte eterna, la separación eterna con Dios. Y esto solo se pudo dar por la muerte y la resurrección que selló todo el ministerio de Cristo aquí en la tierra. La escritura toma mucho tiempo y la verdad le pone mucho énfasis a esta resurrección de Cristo, porque allí se sustenta el sello de veracidad de todo el evangelio y de todo el nuevo pacto. Por lo que significa para la humanidad la resurrección de Cristo. Hay dos conjuntos de evidencias que son contundentes y como cristianos tenemos que conocerlo. Saludo aquí a mi amada hermana Ani López, le bendigo en el nombre de Jesús, siempre me motiva
para seguir pues estudiando y escudriñando la escritura para poderles enseñar la palabra de Dios. Liz Cortés, también le bendigo y le saludo en el nombre de Jesús. Mi hermano Eric, qué gusto de poderlo saludar. Alice Ovalle, un gran abrazo para tu vida. Qué gusto de saludarlos. Por eso es tan importante conocer acerca de la resurrección de Cristo. Porque esta resurrección nos conduce a lo más importante, porque vamos a ver. Toda la enseñanza de Cristo, la encarnación de Cristo como ser humano, a ser igual que nosotros, pero sin pecado. Y al mostrar que Él venía a rescatar lo que se había perdido, todas las palabras de Cristo, todos los hechos milagrosos, todo aquello que Él profetizó, que Él le haría la señal de Jonás, que estaría 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra y al tercer día resucitaría. Eran el sello de que todas sus palabras, todas sus enseñanzas, todos los milagros que sucedieron a favor de Él, la manifestación y de que Él era el Hijo de Dios. El sello de todo eso se iba a dar si Él se levantaba de la tumba. Por eso el mismo Pablo dice que si no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe. Porque la resurrección es el sello que valida todo aquello que dijo e hizo Cristo aquí en la tierra. Y las evidencias están abundantemente. La primera evidencia que está en todos los evangelios y que también está en la escritura es la tumba vacía. Y dice la palabra de Dios en el Mateo capítulo 28, versículos del 5 al 6. Mateo 28 del 5 al 6. La palabra de Dios nos dice esto maravilloso. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel se le presenta a aquellas mujeres que llegaron, que fueron las primeras que llegaron temprano a la tumba. Y el ángel les dijo: no teman, porque yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y eso primero nos refrenda que Jesús físicamente estuvo en la cruz. Físicamente padeció los azotes, padeció los tormentos por ti y por mí, y murió. Y es un hecho que Él murió, porque Él debía hacer el sacrificio perfecto. Pero también de esa tumba, 3 días en el lugar de la muerte, 3 días en el lugar donde el ser humano estaba destinado a estar en su separación y en su desobediencia a Dios. Pero al tercer día se levantó, y cuando llegan las mujeres les dice estas palabras hermosas: no está aquí, pues ha resucitado. Le dijo: vengan a ver el lugar donde fue puesto Jesús. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Cristo no se encuentra entre los muertos. No busquen entre los muertos a aquel que vive. Y la tumba vacía es el testimonio más grande de que Cristo se levantó venciendo a la muerte. Y se presenta, y la segunda gran evidencia de la resurrección de Cristo fueron la cantidad de testigos que presenciaron y pudieron ver al Cristo resucitado. Aquel que evidentemente estaba muerto, vuelto a la vida.
los testigos. Y hay mucha evidencia. Todo el Nuevo Testamento está claro de la evidencia que manifiestan los discípulos de Jesús de haberlo visto luego de su resurrección. Y Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. Y él hace, miren, esto es como un resumen de ese testimonio. 1 Corintios 15, 3 y 8 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Miren que esto es tan importante porque Pablo le enseñó lo que él recibió. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios, como predicadores de la palabra, tenemos que dar lo que hemos recibido. Esta es la enseñanza que viene desde el momento de la resurrección de Cristo. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, ¿verdad? Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos vivían en el tiempo que Pablo estaba escribiendo esta carta, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Jacobo era el hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo hace un listado extenso de aquellos que fueron testigos del Cristo vivo. No del Cristo que está en un crucifijo puesto en una pared en el cual está muerto, sino un Cristo vivo. Un Cristo vivo, un Cristo que está hoy vivo. ¿Me dicen si la imagen está clara? Todo bien, ok. Un Cristo vivo. Mucha gente le hace honra simplemente al Cristo crucificado. Pero Cristo no quedó en la cruz. El sacrificio de Cristo fue inmenso en esa cruz. Pero fue descendido de la cruz y llevado a una tumba y se levantó de esa tumba. Hoy Cristo no está ya más crucificado. Hoy Cristo se ha levantado de esa tumba. Y se le presentó a estos testigos. Dice que hubo más de 500 personas que vieron al Cristo resucitado y se recuerdan de Tomás, aquel que era incrédulo. Y le dijo: mira, Tomás, las marcas en mis manos. Mete tus manos aquí en mis heridas, en mi costado, para que compruebes que soy yo mismo. Y podemos ver por qué fue necesario la resurrección. ¿Por qué fue necesaria? ¿Por qué era necesario? Le voy a dar 4 razones porque la que fue necesario, seguramente habrá más razones por la que fue necesaria la muerte, la resurrección de Cristo. Era necesaria esa resurrección porque significa la victoria sobre la muerte. La muerte nos tenía sometidos y muchos estaban sometidos por el temor a la muerte. Pero la resurrección muestra que Jesús venció a la muerte. No solo murió, sino que volvió a vivir, demostrando su poder divino. Ahora la muerte ya no tiene la última palabra para el creyente. La muerte ya no es la que dicta tu destino. Tu destino está en las manos del Señor. Y nos dice la palabra de Dios en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La resurrección es sumamente importante, porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, miren lo importante de lo que es creer en Jesús. Si nosotros creemos no solo que Jesús murió, sino que también resucitó, entonces Jesús dice aquí, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nosotros tenemos asegurada la resurrección. Tenemos asegurada la resurrección por Cristo Jesús. Porque si nosotros creemos en esa muerte y resurrección de Cristo, Dios va a traernos juntamente con Cristo a su presencia. El día viernes fuimos notificados con mi esposa de la muerte de el papá de un pastor amigo de nosotros, muy amado, muy amado de nosotros, y salimos casi a la medianoche a acompañarlos. Y un hombre de fe, un hombre de 91 años, fundador de iglesias, y lo velaron en una de las iglesias que él fundó. Y todos estaban alabando a Dios y dándole gracias a Dios por la vida de este hombre, sabiendo que su esperanza estuvo firme todos los días de su vida, sabiendo que él estaría para siempre con el Señor. Y esta promesa no podría haber sido cierta ni verdadera, y no podríamos tener seguridad si Cristo no hubiera resucitado. Pero te tengo noticias. Cristo resucitó. Él se levantó de la tumba. Él se levantó. Y mira lo que dice en Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, ¿quién es este? Es Cristo Jesús. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hoy, ¿quién tiene las llaves de la muerte? ¿Quién tiene las llaves del infierno? No las tiene Satanás. No las tiene Satanás. Las tiene Cristo. Él las ganó por ese sacrificio y por levantarse de la tumba. Él es el que tiene el poder de ti, y la muerte ya no tocará tu vida. Será momentáneamente, tal vez algunos experimentaremos, si Cristo no ha venido antes por nosotros, la muerte física, pero será una breve separación, porque nuestra alma irá directamente a estar presente con el Señor. Pablo dice, ausente en el cuerpo, presente al Señor. La segunda razón por la que Cristo resucitó es para confirmar que Él es el Hijo de Dios. Lo que muchos le objetaron, lo que los rabinos judíos lo confrontaban porque no creían que Él era el Hijo de Dios. Cristo lo manifestó al resucitar. Y al levantarse, Él confirmó que todo lo que Él dijo fue verdadero. Porque cualquier hombre o mujer en este mundo se podrá levantar a decir muchas cosas, como se han levantado muchos falsos profetas. A decir, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el que tengo la palabra. Pero han muerto. Han muerto y no se han levantado nunca más. Hay muchos que han dicho que son dioses y han muerto
como hombres y no se han vuelto a levantar. Pero Cristo se levantó de esta tumba y las palabras de él confirmaron su identidad divina. El Hijo del Hombre. Cuando Jesús usa esa expresión y ese título que narra a Daniel como el Hijo del Hombre que se levantaría, aquella roca que vendría a derribar los imperios del mundo, Cristo manifestó que Él era ese Mesías esperado. Pero no fue como los demás, sino que Él lo probó con su resurrección. Y nos dice Mateo 20, versículos 18 y 19, que Jesús manifestó las palabras de lo que había de acontecer y de su identidad. Y dice la palabra de Dios en Mateo 20, 18 y 19. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Jesús predijo su muerte y él manifestó que era el Hijo del Hombre. Y todas sus palabras se cumplieron. Y la confirmación de que él era el Hijo del Hombre, aquel título esperado, aquel Mesías esperado, se manifestó en su resurrección. El tercer punto por lo que fue necesaria la resurrección de Cristo es que la resurrección es el término y el sello de la salvación. La resurrección es el sello de la salvación. Porque Jesús murió por los pecados. Pero si se hubiera quedado en esa tumba, no hubiera manifestado que Él era el sacrificio perfecto, que era Dios mismo entregando su sangre para la redención de nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida nueva. La resurrección nos asegura el perdón y la reconciliación del hombre para con Dios. Nos asegura el perdón por su sangre y esa reconciliación, la paz para con Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6. Romanos 6, 5 y 6. Dice la palabra: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira lo que es, esto tiene una profundidad muy grande, porque nos dice que cuando creemos en Cristo Jesús pasan dos cosas. Nosotros nos hacemos semejantes a Él en su muerte. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree en Cristo debe ser crucificado juntamente con Él en la cruz. Pero vamos a explicar esto, porque no es que todos tengamos que estar como algunos lo hacen en algunas Semanas Santas, en algunos lugares que clavan o amarran a alguien en una cruz para semejarse a Jesucristo. No. O como pasó en una noticia que vi que alguien
toma una cruz y se la lleva como para identificarse con esa crucifixión de Cristo. No es eso lo que está diciendo Pablo, sino que nuestro viejo hombre, la vieja mujer, creo que sonó fea, ¿verdad? Sonó feo. El viejo hombre, la vieja naturaleza, ¿verdad? La vieja naturaleza es crucificada en la cruz como lo fue Cristo. Y dice aquí, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Para que la carne, para que los deseos, para que todo esas tentaciones pecaminosas queden clavadas y muertas en una cruz. Pero dice que si nosotros fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, también seremos plantados en la semejanza de su resurrección. Porque no solo es que los pecados queden clavados en una cruz, sino que nos levantemos a una nueva vida, que resucitemos a una nueva vida en Cristo Jesús. Porque la salvación no estaría completa si simplemente nuestros pecados fueran clavados en una cruz. Si solamente hubieran sido pagados los pecados que teníamos hasta ese momento en que creímos en Cristo, quedaría incompleta, porque nosotros, la otra parte es levantarnos en la resurrección de Cristo a una nueva vida, a una vida donde somos dirigidos por el Espíritu y ya no por los deseos de nuestra carne o no por el deseo de Satanás. La resurrección hace posible que nosotros podamos acceder a una nueva vida, que podamos acceder a un nuevo nacimiento, a que nos levantemos de un cuerpo de muerte a un cuerpo de gloria como lo que tiene Cristo Jesús. Y dice la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mira qué palabra tan tremenda. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Nosotros nacimos de nuevo. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado, no tuviéramos nueva vida. Si Jesús no hubiera vencido la muerte, estaríamos esclavizados a un cuerpo de muerte. Pero Cristo nos ha levantado a una vida nueva, nos ha hecho renacer a una esperanza de vida. La resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la humanidad. Más importante. Para Cristina Doni le bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto poderla saludar y le mando un gran abrazo desde acá. Y un cuarto punto por lo que la resurrección de Cristo es tan importante, es porque nos da esa esperanza no solo de vida aquí en la tierra, sino la esperanza de la vida eterna. La resurrección de Cristo es una promesa para los creyentes. La resurrección de Cristo es la promesa que tenemos todos los creyentes que accederemos a la vida eterna. Nos asegura que también nosotros vamos a resucitar. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza de que esa promesa se cumpliría. No tendríamos esperanza.
Porque ¿a quién le creeríamos? ¿Le creeríamos a alguien que no se cumplió lo que dijo? Pero podemos creer en cada palabra que dijo Jesús. Porque todas las palabras de Cristo se van a cumplir. Han habido muchos falsos profetas y mucha gente los ha seguido y ha quedado burlados. Hay algunos profetas o falsos profetas que se levantaron a decir a principios del siglo pasado que Jesús ya venía, y muchos vendieron todo lo que tenían para esperar y no vino. Y volvieron a decir que entonces en un año vendría y no vino. Y volvieron y han hecho muchas falsas profecías y no se han cumplido. Pero la palabra de Dios es verdadera y se cumplirá. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La resurrección de Cristo es esa promesa y esa esperanza absoluta que se cumplirá de que nosotros vamos a tener una vida eterna junto a Él. Porque Él es la resurrección y Él es la vida. Jesús, no hay resurrección de vida sin Jesús. Va a haber una resurrección general al final del tiempo, donde aún los malos se levantarán, pero solo se levantarán para juicio de castigo eterno. Pero para los que creemos en Jesús, tenemos la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Mira cuántas veces hemos visto en estos versículos que es el que cree en Él. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí hay dos facetas que tenemos que entender nosotros y por qué es tan importante la resurrección. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es esto? Son aquellos creyentes que han partido ya con el Señor. Por eso es que la Biblia, aunque esté muerto, dice aquí claro, pero se refiere, los discípulos se refieren, o los apóstoles se refieren a ellos como duermen. ¿Se recuerdan de que acabamos de ver la resurrección de aquella niña en Galilea? Que Jesús dijo, no está muerta, solo duerme. Porque el que está en Cristo Jesús, aunque esté muerto, aunque su cuerpo sea separado de su alma, Él vive. Podemos estar absolutamente seguros que todos aquellos que han muerto desde los 2000 años, o los 2000 y pico años, creyendo en Jesucristo, ellos, aunque sus cuerpos hayan muerto, aunque sus cuerpos hoy sean polvo, su alma está viva y presente y consciente delante del Señor. Y llegará el momento cuando Cristo se presente. No en la segunda venida de Cristo, sino en el arrebatamiento de la iglesia, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos, los que partieron antes de la venida de ese arrebatamiento glorioso, se levantará su cuerpo, se unirá su alma y serán glorificados en un cuerpo de eternidad. Y los que estemos vivos, cuando llegue ese momento glorioso, y esperemos que estemos aún vivos cuando venga ese arrebatamiento glorioso del Señor. Y entonces se cumplirá esta palabra que dijo Jesús: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. Hoy, si estás escuchando este mensaje, tú eres este grupo. Todo aquel que vive y cree en mí. Hay dos condiciones para no morir eternamente. Dos condiciones que es importante que tengamos para vivir una vida eterna. Vivir y creer en Él. Porque una vez que partimos de este cuerpo, ya no hay posibilidad de decidir por Cristo. Ya no hay posibilidad de creer en Él. Pero el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si crees esto, esta esperanza tendrá cumplimiento seguro. Tú puedes apostar tu vida a esta palabra, que no morirás eternamente. No son las películas de aquellos que quieren vivir eternamente los que lo van a lograr. No son aquellos que tienen mucho dinero y que se inyectan muchas cosas y viven de cierta manera que van a vivir eternamente. No. Podrán prolongar un poco su tiempo. Pero los que vivirán eternamente son los que creen en Cristo Jesús. Y fue comprobado, se le puso el sello de garantía, porque Cristo resucitó y la tumba está vacía. Hoy que se celebra el domingo de resurrección, porque Jesús resucitó domingo. Y la cristiandad desde el principio de los tiempos así lo ha sabido. Hoy es el tiempo donde recordemos que Jesús no está en ninguna tumba, que no es comparable a ningún ser humano, por muy destacado que haya sido. Porque el poder del Dios Padre se manifestó en esa tumba y Jesús se levantó de la muerte y le arrebató el poder de la muerte a Satanás. Hoy quiero orar por ti. Porque algunos han estado atemorizados, algunos pueden estar atemorizados por la muerte. O pueden estar atemorizados por el futuro. Pero nuestro futuro está asegurado. Y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y sobre nuestro cuerpo lo tiene temporalmente y en una forma pasajera. Pero tenemos que entender que nuestra vida está en las manos del Señor. Y de allí nadie nos puede arrebatar. Hoy es el tiempo de dar gracias al Señor. Hoy es el tiempo de decir, como dijo el apóstol Pedro en la cita que dimos de 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Cristo nos ha hecho renacer. Pero ¿renacer para qué? Para que tengamos una esperanza de vida eterna. Hoy vamos a orar. Y vamos a orar por ti, por tu vida, para que seamos llenos de esa esperanza, que seamos llenos del gozo, que podamos levantar nuestras manos y decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo esta misericordia tan grande de mandar a Jesucristo para que tuviéramos una esperanza de vida eterna. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, agradecidos, bendiciéndote, porque has tenido misericordia de nosotros. Porque nosotros nos volvemos a ti y confesamos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en esa cruz del Calvario, pero no se quedó muerto, sino se levantó a una nueva vida. A una vida
de esperanza, a una vida para llevarnos al gozo en el Señor. Y hoy te pido, bendito Dios, que todo aquel que ha creído y confesado a Cristo como Señor y Salvador, hoy su vida sea levantada de una vida de miseria a una vida de honra, de una vida de tristeza a una vida de gozo, a una vida, de una vida limitada a una vida con esperanza, que espera en bien. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, bendito Dios, esa resurrección tuya que selló todo el ministerio de Cristo y la enseñanza de Cristo aquí en la tierra. Hoy esa esperanza en su resurrección nos lleva a creer y a confiar. Nos lleva a creer y a confiar que tenemos una vida eterna esperando por nosotros. Que aún el tiempo pasajero, el tiempo que tengamos que estar en esa tierra es corto comparado con la eternidad. Que el Señor bendiga sus vidas, mis amados hermanos. Bendigo a mi hermana Ruti, a la hermana Guille. La bendecimos en el nombre de Jesús. Un gran abrazo. Y les bendecimos, los esperamos les esperamos el día miércoles, donde seguiremos estudiando el estudio sistemático de Biblia en mano, el Evangelio de Marcos. Qué gusto poderlos saludar. Si quieren apoyar el ministerio, pueden mandar sus diezmos, sus ofrendas. Y nos estamos viendo. Que la paz del Señor quede con ustedes. Que esa esperanza viva y la promesa de la vida eterna guarde nuestro corazón en la paz del Señor. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Un gran abrazo desde acá, Pastor Jorge Ovalle del Olivo Ministerios desde Guatemala. Muchas bendiciones a todos y a cada uno de ustedes.